Señores, buenas noches. Son las 23:17. Soy Animales, soy Estos Animales Sueltos. Soy Luis Novarecio. Día 76 de la cuarentena obligatoria, día 76 del confinamiento obligatorio, y comienzan a subir los números al punto que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que si esto sigue así, a mediados del mes que viene la situación va a ser insostenible en cuanto a la atención. Carlos Camburián, se está cumpliendo lo que estabas diciendo. Se está cumpliendo y se escuchan los gritos casi desgarradores del ministro de Salud de la provincia pidiendo, por favor, unidad, ¿no? Digamos, porque el colapso puede suceder. Vamos a hablar de algo que se anticipó y fue Romina Mangel que lo dijo aquí. Mañana es el anuncio, habló de actividades que se flexibilizaban en la capital federal y habló de la posibilidad de otro barrio que empieza a blindarse como Villa Azul. Romina, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, en este caso es el barrio José Luis Cabezas, entre Ensenada, Berizo, muy cerquita de la plaza, 15 cuadras de Casa de La Plata, 15 cuadras de Casa de Gobierno. La Plata parece que mira para otro lado. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de esto. Se cierra una parte del barrio igual que se cerró Villa Azul. Está sentado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo definiría, si tuviera que dar un calificativo hoy en la provincia de Buenos Aires de la situación? Me parece que está contenida, con una evolución esperable y con una mirada expectante hacia adelante, pero con mucho trabajo quirúrgico. La pregunta es si en la provincia va a haber alguna flexibilización. Nacho Ortelli, buenas noches. Efectivamente, Luis, mucha flexibilización en el interior y algo en el AMBA. Ya llegaron algunos pedidos a jefatura de gabinete que envió el gobernador Kicillof. Te voy a contar qué abre. Hoy hubo en Olivos una serie de reuniones importantísimas con un desfile de empresarios, dirigentes, políticos. Javier Calvo, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Maratón de reuniones en Olivos con el presidente, almuerzo con Labaña, secreto, que después se divulgó, empresarios, y también fue Cristina Camaño. Hubo también intendentes que desde la provincia presionan. Paulino Rodríguez, buenas noches. Y que explican un poco lo que Nacho anticipa, porque me parece que efectivamente la política metió la cola y acá hay una discusión no tan solo ideológica, sino también política respecto a cómo abordar la pandemia. Bueno, hay tres ejes esencialmente esta noche. La salud, la seguridad, que vamos a hablar con Berni, lo que planteaban Calvo, Ortelli y Romina, que es la política, pero también la economía, con un dato otra vez récord para tener en cuenta. Maxi Montenegro, buenas noches. Luis, tenemos detectado la última transferencia el viernes del Banco Central al gobierno, al Tesoro. Escuchá el número, 430.000 millones de pesos emitió en mayo el Banco Central para financiar al Tesoro. Es récord histórico, después te voy a dar bien todos los datos. Y te digo eso, 430.000 millones de pesos de emisión monetaria para financiar al Tesoro y no alcanza. Y no alcanza. Bien. Es decir, hay muchos reclamos de empresarios, de gente que no está recibiendo la asistencia económica en medio de la cuarentena. Se lo pregunto no solo como ministro de Seguridad, sino como médico. Daniel Goyán dijo, si esto sigue así en los números que volvieron a ser récords, ahora los vamos a ver enseguida, no estamos en condiciones de hacer frente a la cantidad de enfermos. Acá estamos viendo el tuit de Daniel Goyán. Hoy será un nuevo día récord de contagios en la Argentina, con 95% en el AMBA. La provincia y la ciudad rozan los 500 contagios cada uno. Tenemos que frenar la suba y cuidarnos ahora más que nunca. Algunos se volvieron sordos, ciegos, pero no mudos justo en este peor momento. ¿Cómo reacciona frente a esto, doctor? Bueno, lo que está diciendo es una gran verdad. Por suerte, digamos, la Argentina está transitando una evolución que no fue la misma que la de demás países. Hay dos evoluciones de la pandemia. La del interior de la Argentina, donde en muchas provincias hacen más de 2 semanas que no tienen circulación viral. Y lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. El interior de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que hace 2 meses empezaron a aparecer diferentes focos, con esa precisión quirúrgica esos focos se fueron apagando y hoy muchas localidades, más de casi 2 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, están, podríamos decir, libres de circulación viral. Eso es un mérito y es un logro de esta cuarentena y del trabajo quirúrgico que hablábamos recién. Lamentablemente las condiciones geográficas y demográficas del AMBA hace que tengamos esta explosión que es esperada, que está contenida. Pero hay una explosión esperada. Es una explosión esperada. A ver, la pregunta es, ¿por qué no tendríamos que esperar esto? A ver, esta es una pandemia que ha puesto de rodillas a todas las potencias mundiales y la pregunta es, ¿por qué no nosotros? Claro. La respuesta es, porque actuamos a tiempo, porque se actuó bien y porque hay responsabilidad social. Ahora, ¿esto alcanza? No, no alcanza. Y coincido plenamente
con lo que ha dicho Paulino. Yo creo que la cuarentena ha sido perforada. Y la cuarentena fue perforada, por sobre todas las cosas, por una acción política. La cuarentena, si no tiene un consenso político y no tiene una apropiación social, la cuarentena deja de ser cuarentena. Pero Porque no existe la cuarentena. Pero no entendí quién perforó políticamente la cuarentena. La oposición perfora. ¿Cambiemos perforó la Y cuarentena? perforó. Usted tiene por un lado, y aparte en esa hipocresía, ¿no? Por un lado nos sentamos a avalar las políticas del presidente y por el otro lado salimos el presidente del partido a decir que la cuarentena es un desastre, que eso no funciona, que hay que retomar las actividades normales. Eso es claramente un movimiento envolvente de pinza y que tiene un solo objetivo político, que es desgastar Pero, la Sergio, cuarentena. perdón, la reta es Cambiemos. Por eso. Es el jefe de gobierno porteño. Es Y está Cambiemos. trabajando cabeza a cabeza. Es mentira, porque si no... No está trabajando cabeza a cabeza con Alberto Fernández. A ver, una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que se dice. Son dos cosas distintas. A ver. Si usted pertenece a un espacio político y usted va por un lado y el presidente del partido va para el otro, o es una gran simulación o eso no es un espacio político, es un corso de contramano. ¿Simulación? Entonces, ¿Le parece? Yo reitero la pregunta de Romina. ¿Le parece que la reta actúa por derecha y el resto cerra por izquierda en contra? yo veo que hay un movimiento de pinza político que lo único que hizo fue atentar contra la estabilidad de la cuarentena y se ha logrado perforar. Aquellos que crean que hoy en la Argentina tenemos un estado de cuarentena, miente. O no conoce la realidad, Pero, perdón, la verdad. La reta en ese caso también estaría, digamos, jugando en ver. su propia contra, porque Claro. si perfora la cuarentena, la perfora también la Ciudad de Buenos Aires y colapsa también el sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Pero vemos que por un lado le ascienden los números y por el otro dice abrimos. O sea, hay una coherencia entre lo que dice la jefa de su espacio político y con lo que ellos hacen. Bueno, que es un poco lo que decía Camburián. A uno hay que, Para a usted uno hay que cuarentena no hay juzgarlo. más. ¿Se terminó la cuarentena? A los dirigentes hay que juzgarlo por lo que hacen, no por lo que dicen. Ahora, se terminó la cuarentena, mire, la cuarentena es cuarentena si no es otra cosa. No hay diferentes tipos de cuarentena. La cuarentena, cuando usted tiene una enfermedad, una pandemia, que no tiene profilaxis y no tiene tratamiento, la única medida efectiva de 3.000 años para acá, de la peste bubónica en Venecia hasta acá, ha sido la cuarentena. Y la cuarentena es eso, cuarentena. Pregunta Eso es la concreta. cuarentena flexible, que vamos, que venimos. ¿Hay que... cuarentena o no hay cuarentena? No hay cuarentena. Hoy en la Argentina no hay Coincidimos, cuarentena. Carlos. Absolutamente, es lo que coincido plenamente. La cuarentena es cuarentena, tiene una definición. Digamos. La cuarentena con salidas, con dispersión, no es más cuarentena. Entonces, ahora lo que hay que ver es un panorama nuevo. Es una pandemia con una situación de salidas. Bueno, veremos cómo sucede. Yo creo, coincido plenamente, yo creo que la cuarentena además es un estado, primero que no tiene un consenso político, ¿no? Lo que decíamos recién, y después necesita una apropiación de la sociedad. La sociedad tiene que apropiarse de la cuarentena. Fíjese... 76 días. Pero espere, déjeme terminar. Por eso le digo, ¿qué pasa? Hay un sector de la población, yo diría, no sé los números, pero un 20%, un cuarto, un quinto de la población que está en cuarentena estricta. Mi mamá, 84 años, hace 90 días, no 76, 90 días que está encerrada. Y como mi mamá, conozco mucha gente. Ahora, gran parte de la población no está en cuarentena, que voy al supermercado a comprar la leche, a la media hora voy a comprar el café, a la media hora voy a comprar el pan, a la media hora voy a comprar el shampoo, a la media hora voy a comprar la maquinita de afeitar. Eso no es cuarentena. Claro. Cuarentena es cuarentena, no existe Pero cuarentena los primeros inteligente. 15 días sí fueron cuarentena. Los Después primeros no. 15 días fueron cuarentena estricta, sí existió, y ahora tenemos que... Y además, nosotros estamos ante una disyuntiva. O nos gestiona la crisis el virus o la gestionamos nosotros. La cuarentena es una situación pasiva, ¿sí? Una actitud pasiva ante el avance del virus. ¿Qué hacemos? Nos encerramos en mi casa y nos quedamos así esperando que no entre el virus, ¿sí? Totalmente efectiva, 100%. Todos aquellos anticuarentena es porque no entienden nada de epidemiología. Pero ¿usted cree que yo me puedo quedar cruzado de brazos 80 días? Espere, no me deja terminar. No, pero le Entonces, pregunto. ¿qué tenemos que hacer? Pasar de una actitud pasiva a una actitud activa. ¿Qué significa una actitud proactiva? Tenemos que empezar a hacer política de gestión integral de riesgo. Nosotros no solamente, ¿y por qué integral? Porque no solamente tenemos un riesgo sanitario, tenemos un riesgo económico y un riesgo social, que actúan por propiedad transitiva. ¿Se acuerda cuando íbamos al colegio? Sí. La propiedad transitiva, si es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Bueno, el riesgo sanitario pone en crisis el riesgo económico. Si el riesgo económico se pone en crisis el sistema social. Si el sistema social se pone en crisis, aumenta el riesgo sanitario. Entonces el riesgo hay que gestionarlo y tenemos que pasar de una actitud
pasiva a una actitud activa. Déjeme hacerle, para compartirlo con usted, porque digo, hay flexibilizaciones en la capital, que ayer planteaba Romina, y flexibilizaciones en la provincia. Quiero que veamos las dos para ver cómo reacciona Bernie. ¿Qué va a pasar en la provincia? Bueno, primero, mañana es el anuncio. Mañana es el anuncio, había discusión respecto de si era mañana o el sábado. Decidieron realmente por el cansancio, el hartazgo y el clima social adelantarlo, porque ya más o menos, más de acuerdo de lo que están, que evidentemente es poco, no se iban a poner. Hay mucha tensión entre provincia y ciudad. La idea era anunciarlo. Los tres lo van a hacer mañana a la tarde desde Olivos. Mañana. ¿Qué va a pasar con provincia? Porque la idea era, ¿se iba para atrás o se endurecía? ¿Qué va a pasar, Nacho? Bueno, se va a abrir en el interior, mucho te diría, se va hacia una nueva normalidad en la que se van a permitir reuniones familiares. Esto es AMBA. En AMBA, si querés lo repasamos, depende de los intendentes, eso es muy importante, Luis. Cada intendente hizo pedidos de apertura de comercios, lo tenía retenido Kicillof, lo tenía pisado, ahora empezó a procesar cada pedido con protocolos, va a haber apertura de comercios pequeños, sin atención a la calle, o sea, sin atención dentro del local. Claro. Los va a poder esperar en la puerta el comerciante. Había mucha presión con los intendentes, ya lo empezó a procesar, enviaron a jefatura de gabinete algunos pedidos que hicieron intendentes. El gobernador hizo alusión a ese tema, no es que yo estaba haciendo o discriminando según un color partidario, estaba justamente dando la posibilidad de que se alineara todo sanitariamente. Ahora ven un resquicio, lo van a meter. Sí. Apertura de comercios en centros comerciales a cielo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Hay municipios que tienen las ferias, claro, que tienen... Una especie de galerías abiertas. Galerías abiertas, claro, ahí con protocolos sanitarios, pero mucho control en los accesos, cosa de que no se desborde va a haber. Sí. No se van a permitir salidas recreativas ni con chicos, ni actividades deportivas, ni de esparcimiento. Los chicos siguen pudiendo acompañar a sus padres a hacer compras, pero nada más. Sí. A demanda de intendentes, y acá te agregaría una cuestión más, va a haber mucho control de la circulación del transporte. ¿Y qué va a pasar en el interior de la provincia? Bueno, en el interior va hacia una nueva normalidad. Barrera sanitaria, ¿qué quiere decir? En los accesos a cada municipio, mucha rigidez. ¿Por qué? Porque detectaron que mucha gente del AMBA se estaba moviendo, estaba yendo al interior y ahí estaba llevando el virus, gente asintomática, lo estaba transportando. Actividades recreativas y deportivas, esto es muy importante. Sí. Los clubes sí vuelven a la actividad sin actividades de roce. Por ejemplo, tenis, que decía Paulino, probablemente si lo pide el intendente se lo aprueben, pero no fútbol, no deporte de contacto. Habilitación de más rubros comerciales y cuestiones productivas también, Luis. Para usted, Sergio, ¿esto es seguir rompiendo la cuarentena? La cuarentena, si no es cuarentena, es otra cosa. O sea, ¿no está de acuerdo con esto? Esto no es cuarentena. A ver, volvamos de vuelta. ¿Hay algo más efectivo que la cuarentena? No. ¿Qué es lo más efectivo? La cuarentena. ¿Es sostenible esta cuarentena ya 75 días y por una imposición casi coactiva del Estado, no por una convicción? Tampoco. Entonces, me parece que tenemos que empezar a gestionar ese riesgo. Y hay que tomar una actitud proactiva para gestionar el riesgo, así como recién Romina estaba diciendo lo que hicimos en el barrio José Luis Cabezas, que se actuó focalizado. Yo creo que hay que actuar focalizada y segmentariamente, ¿no? Tenemos que ir a esa visión, focalización y segmentación. Esa zona no focalización, salen, ¿no? Siguen en cuarentena, una cuarentena mucho más estricta. Focalización territorial, segmentación económica, social, comercial, productiva. Y además es una cuarentena, y me hago cargo de lo que digo, hoy usted sabe que hay una relación directamente proporcional entre la circulación de la gente y la circulación del virus, ¿no? Hoy no circula quien debe, sino quien quiere, que es la verdad. Entonces me parece que se ha roto ese contrato social que teníamos entre todos en la cuarentena, en los primeros días de la cuarentena. Fue extremadamente efectiva. Si no hubiera sido por esa cuarentena no tendríamos estos números, no tendríamos la mitad del país libre de circulación, no tendríamos más de 2 millones de bonaerenses que puedan volver a una normalidad, entre comillas, pero por sobre todas las cosas nos permitió concientizar en las medidas de Ahora, Bernie, todo lo que dice Bernie es muy interesante y uno lo ve en la realidad, pero es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, digamos. Si están circulando los que quieren, no los que deben, ¿y por qué no está la policía controlando? Porque, primero, no estoy de acuerdo. Segundo... ¿No está de acuerdo en controlar que la policía controle? Primero, cuando usted controla, tiene que saber lo que controla. Si usted controla algo y no sabe qué controla... Y usted no es de un trabajador esencial, ¿no? ¿Y quién le dice a usted que no es un trabajador esencial? Estuvo el presidente, estuvo el gobernador explicando... Pero es una declaración jurada.
No, Es no, una- no. ¿Cómo que? Ahora Es ya una no. declaración jurada. Entonces, Ahora cruzan datos, se supone, con el nuevo permiso que tenemos. sigue siendo una declaración jurada. Entonces, vuelvo a repetir, hoy en la Argentina circula quien quiere y no quien debe. A ver, Bernie, entonces, de todas maneras en los municipios los intendentes sí controlan pero quién entra. devuelvo a repetir. Por un lado es eso. Por otro lado, el control como medida sanitaria, y tengo el doctor, ¿es efectivo? No, no es efectivo, porque usted está controlando a una persona que puede estar incubando, que puede ser asintomático portador, o sea, desde el punto de vista epidemiológico no tiene ningún sentido. Y además, no hay ninguna política que perdure en el tiempo, y por sobre todo 75 días, cuando se sostiene desde el poder coercitivo del Sí, Estado. no por la convicción de la Entonces, sociedad. Si no hay Ahora, una convicción y un contrato social para avanzar en esa dirección, la coerción no sirve. sirve Pero para un determinado momento. ¿Me explicás, en una Romina, porque hubo determinada una etapa. reunión muy dedicada a los chicos? Primero, ¿qué va a pasar mañana con la capital federal? Reiteramos lo que dijiste en el día de ayer. Chicos, sábados y domingos podrían salir, en principio es lo que se habló hoy, 760.000 niños, niñas y adolescentes hay en la capital federal. Mucha preocupación por la salud psíquica, física, emocional, trastornos de ansiedad. Bueno, todo esto se planteó, tienen que salir lo del día, no se estaba cumpliendo y de alguna manera lo que dijeron fue, bueno, blanqueemos, o sea, salen un Claro. día. No se generaron más contagios a partir del momento donde salieron, que salgan sábados y domingos. Nuevas intervenciones en el espacio público. Esto tiene que ver a ver si hay algún tipo de espacio, de lugar donde que no sean las plazas, que no sean, digamos, lugares donde se junten De muchísimos, contactos, claro. pero que puedan verse con sus pares de alguna manera. Adaptación a los mensajes a los más chicos, algo que está faltando y es cierto. Cada uno de los papás y mamás, y probablemente nos estén viendo, busca la manera de explicarle a los chicos lo que está pasando, que haya un mensaje directo. Y un cuarto factor que no es menor y que tiene que ser transmitido de una manera muy clara. Se empieza a hablar de la apertura de clases. ¿Se vienen las clases en Cava? No, de ninguna manera. ¿Pero por qué decidió esta mesa que, no sé si tenemos la foto, pero que vemos en Olivos, de todos los expertos que se te ocurran que trabajan con el tema niños, niñas y adolescentes, para darle, ahí la tenés, estaba Mirabelli, Vito, Velo, gente Todo el de la mundo. UNICEF. No, pero están los empresarios, son No, estos. ah, con no, Guzmán, la acá. Estos son los otra. empresarios. Bueno. Sí, no importa, estaban todos. Estaban todos. ¿Por qué quieren hablar? Ahí está. Hablar de abrir escuelas, tenés a Santilli, Vélez, Sí. Larreta, Alberto Fernández, porque dice que a los chicos hay que darles un horizonte, que los chicos están muy mal. Me contás, y lo pregunto a la mesa, algo pasó. Yo tengo información de mi parte de que algo pasó para que del susto total... ¿Cómo le cae que los chicos salgan a...? Sábados y domingos. ¿A mí me pregunta? Sí. La Al verdad único que trato no usted. soy un experto en psicología infantil. Entiendo que si Está se ha recaliente con lo que pasa con la cuarentena. No, ¿por qué? Al Vos contrario. dijeron, no existe más la cuarentena. Acá la No, gente no, lo hace bueno, a porque... ver, yo hago una descripción objetiva de lo que pasa. El doctor puede coincidir conmigo. Si hablamos de cuarentena, hablamos de cuarentena. Pero, Bernie, una cosa... Esto es animales sueltos, si está usted, si está Calvo. si está... Ahora, si en vez de estar usted, está otra persona, hay otro, ya no es más animales sueltos. Pero- Entonces, es un dato objetivo de la realidad. Después, si usted se quiere mentir, miéntase. Pero un dato la realidad es objetivo esa. de la Mentira que está realidad. caliente, ¿no? Bernie, Mentira, no, sí, es una sí, Javi. un dato objetivo de la realidad es que no se puede Yo soy un tratar apasionado de lo que a la Argentina todo como tratamos al AMBA. Y usted mete a la Argentina en la misma bolsa. ¿Cómo la Está Argentina? indignado con la Yo cuarentena no estoy en indignado. todo el país. ¿Cómo voy a estar indignado? Y la flexibilización y dice que tenemos que estar Ahora, más No, encerrados y es una espere, situación espere, del AMBA. Está totalmente equivocado. Primero, no estoy indignado. Yo soy apasionado cuando hablo. Punto número 1. Punto número 2, dije, el único tratamiento efectivo ante una pandemia es la cuarentena, no hay otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿esta cuarentena es sostenible? No. ¿Por qué? Porque está sostenida coercitivamente por la acción del Estado y no está concientizada a nivel social. Solamente un pequeño sector que sigue, y puse el ejemplo de mi mamá, y que además tiene un movimiento de pinza político para Bueno, pero- perforarla. Hay un sector que... Todo eso enseguida voy, atenta Paulino. contra el principio de cuarentena. Enseguida voy, Paulino. Dame datos de objetivos respecto... Está Jorge Asís, ya detrás de cámara, enseguida vamos a estar en el mano a mano, como siempre, como todos los miércoles. Él usó por primera vez una expresión que hoy veo reproducida en muchos otros, sin citarlo, por supuesto, que es, para él, lo estoy citando, estoy cronicando, los muertos imaginarios con los que se amenazan, ¿no? Para insistir con la cuarentena. Enseguida charlo con Jorge Asís. Pero dame datos
Carlos, de lo que tiene que ver con camas ocupadas y lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, por favor. Bueno, hoy tenemos ya un 45% de camas ocupadas y fíjate cómo creció día a día, ¿no? Esto es provincia. Sí, y este crecimiento se está viendo todos los días, el doctor no me va a dejar mentir, que más allá de las camas ocupadas, porque esto es algo que no se ve, las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires en muchos hospitales, ocupar una cama de terapia intensiva te aísla 2 o 3 camas, porque no tenés un aislamiento correcto y adecuado. Digamos. No es lo mismo la salud de la provincia que la de la Ciudad de Buenos Aires, lo digo y lo insisto y lo afirmo y lo recontrafirmo. Y esto es riesgoso. Yo le quería preguntar al doctor Berni, considerando esto que usted dice, con lo cual coincido, que el aislamiento ya, digamos, deja de ser un aislamiento y que definitivamente está perforado, y que hay que administrar el riesgo, evidentemente el riesgo existe. También tenemos al ministro de Salud de la provincia que dice que el colapso es posible, que puede suceder. ¿Cómo se administra ese riesgo considerando que la autoridad habla también de colapso? ¿Cómo se administra? Evidentemente, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas donde el Estado tiene que reconvertir fundamentalmente muchos actores tenemos que reconvertir por sobre todas las cosas el transporte público y el uso del espacio público. Eso es trascendental y es fundamental, usted sabe y puede confirmarlo, y me parece que desde allí empezar, como decíamos recién, políticas focalizadas y segmentadas. No hay acá, hasta tanto no tengamos un tratamiento efectivo o una vacuna eficiente, no hay nada desde Galeno para acá. No hay otra terapia posible. Quiero solo despedirlos a Carlos y a Nacho, porque por razones de distanciamiento social me gustaría que estuvieran sentados a la mesa. No podemos y se va a sentar Jorge. Gracias a los dos. Sí, Javier. Quiero retomar el tema político y lo que decía recién el doctor del ministro Goyán. Goyán no solamente habló de cadáveres apilados y se levantaba la cuarentena, sino que ahora habló del colapso del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires. Sí, a mediados de julio, le puso fecha, si seguíamos con este nivel de contagio. Ahora, ayer tuvimos acá al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y nos daba un panorama del conurbano que parecía todo controlado, geolocalizado, no sé cuánto. ¿En qué quedamos? No es un problema del PRO esto, también es un problema de la gestión. Usted está haciendo un merengue terrible. A ver. Dos cosas terribles. Son dos cosas totalmente distintas. Epidemiológicamente está la situación controlada, no, porque nosotros no controlamos la situación, el virus nos controla a nosotros. Lo único que podemos controlar a nosotros es la velocidad de réplica del virus. ¿Cómo se inactiva eso? Con cuarentena, con los usos de las medidas de protección individual. Eso por un lado, ¿sí? Ahora, ¿hoy estamos contenidos? Hoy estamos contenidos. Mañana no lo sé, nadie lo sabe. El que lo diga, miente. El que venga acá y diga el pico lo vamos a tener tal día, es mentira. Porque si yo mañana organizo un clásico River Boca en la cancha de Boca, un recital de rock en la cancha de River y habilitamos Lollapalooza, el pico lo vamos a tener entre 15 días. Entonces el pico depende de la conducta individual del conjunto de la sociedad. Entonces lo que tiene que administrar el Estado es esa actividad y de qué manera podemos ir prolongando en el tiempo hasta que aparezca, eso se llama acción retardante, hasta que aparezca el tratamiento, hasta que aparezca la profilaxis o hasta que el sistema de salud no colapse. Porque una de las cosas por la cual, uno de los factores que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de tener que balancear este equilibrio es la cantidad de camas disponibles, que aparte le voy a agregar un dato que el doctor recién hablaba tenemos un problema, que los pacientes de terapia intensiva que ocupan las camas por coronavirus no tienen el promedio de uso de camas, eso se llama técnicamente girocama, de los pacientes habitualmente en terapia intensiva. El promedio de un paciente de terapia intensiva es de 7 días, el coronavirus más de 14. Entonces, quiero hacer una pregunta para que se nos escapa el tiempo y no dejar de decirlo. Planteó Mangel que hay un sector de la Villa Cabeza, de ahí a Zona Ensenada, que quedó bloqueado, blindado. Lo hice ahora a la noche. ¿Van a seguir? En la medida que esté contenido ahí, porque es un sector muy tabicado, que tiene que ver, justamente con una distribución geográfica muy particular, que es lo que pasó en Villa Azul. Mire, lo que pasó en Villa Azul, yo tomé un sector de la Villa Azul, que tenía para ir al mismo lugar 2 pasillos. Aquellos que utilizaban el pasillo angostito se infectaron. Los que iban a la canchita por el pasillo ancho no se infectaron. Fíjese cómo medidas simples pueden generar
una gran repercusión. Tal es la importancia de la infección, tal es la importancia de un paciente más o un paciente menos. Recordemos que el paciente cero, el primer paciente con coronavirus, no hace más de 6 meses, fue en China y generó un descalabro a nivel mundial. Por eso, un paciente es importantísimo en el aislamiento. Tengo que cerrar. ¿Te animás a decirme qué pasó en Olivos? ¿Que volvió la política full en la tarde de hoy? Sí, volvió la política full y extra pandemia. Primero con Labaña y el ministro Guzmán almorzaron con el presidente para hablar de la deuda y de cómo salir de este desastre económico en el que está la Argentina. ¿Le ofreció la presidencia del Consejo Económico Social? Eso está latente desde siempre, pero le pidió algunos consejos para encarar la crisis. Después Cristina Camaño, un ratito para contarle las novedades de la AFI y de la investigación sobre la anterior gestión de espionaje ilegal. Y después los empresarios a los que les tranquilizó y les aseguró que el Estado va a seguir ayudando a las empresas. Gracias, doctor Berni, como siempre, por haber venido. Gracias a todos. Mi amigo Jorge Asís, ¿cómo le va? Mi amigo Rosarino, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. A pesar de la pandemia, de la... A pesar de absolutamente todo. ¿Y de dónde te agarrás para decir está todo bien? Que la verdad que estoy bien, estoy creativo, escribo, qué sé yo, tengo diálogos telefónicos ahora en cantidad, porque casi todo se hace por teléfono. Pero bien, te diría que bien. Una actitud menos dramática, ¿sabes? Yo te vi el programa el lunes, martes y demás, y que con los muertos que se pueden medir. Es desesperante. Ahora, bueno, mañana anuncia el presidente de la Nación, anticipa todo, que seguimos por 15 días más de cuarentena. Sí, a mí me parece que no sabe cómo salir de la cuarentena. A ver, si es por Alberto y por Horacio, tal vez políticamente les convendría tener cuarentena hasta marzo del año próximo. ¿Entendés? Porque con la cuarentena todo se disimula, ¿sabes? Se disimula hasta la milladura, se disimula hasta el fracaso. Te va mal porque estás en la pandemia, todo, ni siquiera gasta plata la gente, no hay consumo. De pronto hasta te puede alcanzar la plata porque no tenés en qué gastarla, ¿no es cierto? Pero mañana otra vez van a anunciar, por supuesto, vos sabés qué es lo que yo pienso y no quiero discutir y no es que soy anticuarentena, nada de eso. Para mí la pandemia está casi controlada. ¿La pandemia está casi controlada? Está casi controlada en Argentina. Cuando yo te digo que asustan con miles de muertos imaginarios, es una evaluación no irresponsable. No es que lo tiro porque es una frase. En realidad, a ver, la tiene mal Kicillof, que vos lo ves, parece Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo. Él está verdaderamente con problemas y todo el mundo que habla del AMBA y los lugares. Él tiene problemas. Después de 75 días, esos problemas tendrían que estar controlados. ¿Entendés? Pasaron 75 días para hacer ahora test, salir a hacer test a los sospechados y, por supuesto, asustar a toda la gente con los 900 casos. Decir que son 900 casos leves. Contá los recuperados. Contá cuál es el índice de letalidad. Contá las camas ocupadas. El otro día te dije que pareció, hace como 15 o 20 días te dije, que con tantas camas se pueden hacer albergues transitorios para hacer unos pesos, aunque sea. Tantas camas de terapia intensiva que, por supuesto, todo el mundo espera, los tipos con problemas cardiovasculares, cánceres, infartos, todo está absolutamente postergado pero porque Jorge, está esto. ¿por qué, Jorge, hoy, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, salió a decir colapsamos el 25 de julio, si esto sigue así? Bueno, me parece que eso tiene mucho que ver con la angustia de Raskolnikov, del pobre gótico de Kicillof. Mira, vos habrás notado cambios en el discurso de Rodríguez Larreta en los últimos 3 o 4 días. Sí. Según mi información probablemente mala, hoy tiene mejor información. Hoy tiene verdaderamente
mejor información y de pronto las opiniones de todos los epidemiólogos, pedicuros, infectócratas, que todos hablan, quizás las cosas se pueden relativizar un poco más. ¿Entendés? Parece que le llegó información de lo que siente la sociedad. Creo que, según mi información y también en su plantel, hay tipos que de pronto no te lo pueden decir, pero están más de acuerdo con lo que te digo yo. Porque saben que la cosa está casi controlada. No tenés, vas a tener infectados leves, podrás tener, te digo una cifra, podrás tener de acá a fin de año 500, 600 muertos más. No sé, contá cuántos pueden tener, qué sé yo, un cáncer respetable de algo, ¿viste? De próstata, en la cabeza, cualquier cosa, cualquier otra enfermedad. Pero no es para paralizar un país. Yo creo que esta es una trampa en la que se metieron, no saben cómo salir. Hace muy bien Alberto hoy en llamar a gente que sepa para consultar algo y para ver qué es lo que puede, cómo puede salir de esto. Ahora, vos dijiste metafóricamente a Horacio Rodríguez Larreta y a Alberto Casi les convendría seguir con pandemia hasta marzo para no tener que reconocer otro error más que... No reconocer, son socios políticos. Larreta y... Pero son socios políticos porque los dos tienen el mismo problema. Larreta tiene el problema Macri y sobre Alberto está la sombra, aunque la doctora ni moleste, pero está ahí permanentemente la sombra de la doctora. ¿Entendés? Los dos tienen un espectro más alto que por supuesto que los condiciona. No es el caso de Kicillof, que es el que se la toma mucho más en serio, está desesperado, él cree que todo lo que pasa cierra ciudades, cierra villas, que la verdad, yo he hablado con muchos muchachos, con gente de la política, que conoce, todos son bastante conscientes cuando hablan. Nadie suscribe un discurso de muertos apilados. A ver, si vos tenés hoy 90 tipos o tenés entre 270 y 280 tipos en terapia intensiva. A ver, ¿qué fundamento científico, qué fundamento estadístico tenés para decirme que puede haber miles de muertos en la Argentina? Bueno, es que... ¿De qué estamos hablando? Pero es lo que te dicen todos los médicos. Lo habrás visto vos. Yo escucho todos los pedicuros que todos dicen esta... Pedicuros. Bueno, pedicuros. Me parece que ocuparon un espacio con la cuestión de la infección, todos, y que todos casi parece que te van a diseñar un modelo de sociedad. Pues te tiran por la cabeza no solo los muertos, ayer yo lo decía Cámara, uno de los que integra, digo, tienen precisión para decir, pronosticar la tragedia, pero no precisión para pronosticar cuándo se termina. Pero digo, te dicen Chile se animó a otra cosa y tuvo que volver atrás y ahora... Las comparaciones son todas selectivas. Vos comparás selectivamente cuando te conviene. Cuando querés hablar de cantidad de muertos, te comparás. Cuando yo te muestro fotos de Ginebra ayer, todos tomando sol, bebé al lado del lago. Hoy, acabo de sacar un tuit, París hoy. Y tiene un poquito más de muertos, y no es acá para venir a tirarnos por muertos. La eficiencia no se mide por muertos. ¿Entendés? Ahora los veo a los muchachos otra vez cómodos ante la sociedad más paciente y tolerante de la historia. Yo por decir esto no creo que me vayan a decir a mí, a correrme a mí, con que yo estoy influenciado en todo caso por el PRO y por los... Esto lo decimos nosotros desde el primer día, en todo caso, qué sé yo, será el PRO que me sigue a mí. A esta altura del partido no creo que sea el ideólogo del PRO, pero sinceramente está casi en gran sector del país, está controlado. Acá está la situación para sobrellevarla, con las distancias, con todas las cosas que nos enseñan los infectólogos, todo. Barbijo, todos esos lugares comunes maravillosos. Si querés, incluso hasta te recito que tenemos la montaña todavía adelante, o te digo, salimos a buscar el virus. Todas esas frases
que hoy se hablan y casi forman parte del lenguaje cotidiano. Yo, por supuesto, las tomo con una cierta ironía, ¿no es cierto? Pero no sé cómo puede haber miles de muertos, por eso te hablo de muertos imaginarios, cuando estadísticamente esto no tiene por qué ser así. Ahora digo, ¿es una decisión de temor y conservadurismo? Vos en algún momento los decís. Los tres son tres estadistas asustados. Los tres tienen un susto fenomenal, si vos querés. De pronto lo veo hoy a Horacio Rodríguez Larreta con mejor información, más orientado y sin entrar en el amague de toda esta angustia colectiva atroz. El presidente creció con esto. El presidente casi te diría, hasta es una forma plácida de gobierno. Ya la cuarentena no es una herramienta para un combate sanitario. Casi es un modo de vida. Y casi te digo, vamos a tener melancolía de la cuarentena en algún momento. Imagínate vos la escritura de un tango sobre nostalgia de la cuarentena, porque, escúchame, hasta a veces duermo siesta. De pronto yo tengo la suerte de tener un permiso, pese a mi edad riesgosa. El problema es que no hay a dónde ir. Aterraron a la gente. La gente está... casi me tratan como si yo fuera un irresponsable por lo que les digo. Y te digo, mirá, acá no tenés... Hoy no hay nada que justifique que en Buenos Aires vos tengas esto. Y si no sabés resolver el tema del transporte, anda a buscarlo a Ricardo Jaime. Buscar a Ricardo Jaime o a Schiavi, pobrecito. ¿Te parece? Pero no sé, te digo, busca a alguien que por lo menos se atreva. Ahora digo, en el medio de esto, hoy apareció un poco más de política, digamos. Olivos dejó de ser tan etnocéntrico, tan del peronismo de la capital, y empezaron a aparecer dirigentes, apareció Lavagna, charlas reservadas con... ¿Qué ves en eso? Mira, me parece bien, me parece que Alberto tiene ganas de salir, también hizo algunos viajes por la provincia, porque según mi información probablemente mala, intuyo que la doctora en algún momento, posiblemente en la comida que tuvieron el domingo en Olivos, quizá le dijo, mucho porteño. La visión es bastante porteña, si vos querés. Pero bueno, por ahí. Está bien que salga y está bien que quiera armar política. No albertismo. El albertismo se desinfló antes de salir. Le pasó, viste, como a los árabes en la guerra de 6 días. Le bombardearon a todos los aviones que estaban estacionados. No hay albertismo. Ve que tu información, seguramente buena, indica que en una cena de Olivos el domingo, el poeta impopular... Por supuesto que hablaron de todo, pero por supuesto le pudo haber reprochado quizás, o no. Hay mucha información que nadie puede demostrar porque el gobierno no tiene un buen aparato de comunicación. No hay manera de que algunas cuestiones que yo me entero, con quién consultarlas tampoco. La consultas con algún funcionario, por supuesto que te la va a desmentir. ¿Entendés? Por ejemplo, de algún lado te dicen, lo quieren boletear a Pese. Lo escuchaste vos, Sí, seguramente. claro. Sí. Me dice alguien, Pese se va cuando se va de Alberto. Otro lado te dicen, desde el lado del Instituto Patria a Marcó del Pon, la llaman Marcó del Pro. ¿Entendés? Hay unos intentos de dragado. Esta semana se la dio por... Bastante feroz. Esta semana se la dio por ida a Mercedes Marcó del Pon. Pese hablamos del responsable central y demás. Por supuesto. Y hay muchas otras cosas que son más interesantes que me gustaría hablar. ¿Por ejemplo? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en ámbitos diplomáticos, esto que te voy a decir yo, y me cuido tanto para decírtelo, ya circula por las comunicaciones de política exterior para toda la Cancillería del mundo. Alguna potencia muy importante que no es Estados Unidos va a hacer grandes inversiones en la Argentina. Bueno, potencia que no es Estados Unidos, me queda China.
Puede ser. Puede ser. Grandes China. potencias. Sí. Inversiones que te digo, con ganas de hacer un gran puerto en la Patagonia, con ganas de quedarse tal vez con la hidrovía. Y es algo que se mueve un poco. Esto que no se habla acá, pero en comunicaciones, yo no tengo, lo voy a llamar a Felipe Solá, no me va a decir absolutamente nada. ¿Con quién hay que hablarlo? Bueno, pero Jorge, digo, para un país que la semana pasada vos pusiste, y lo leí hoy Que de no vuelta, es poco que dejó de ser interesante, por supuesto. que una gran potencia, que China Parece que es China, sí, parece que es China. se interese por la Parece que hidrovía, es China, que se interese por la hidrovía, por unas cuantas cuestiones, que algunos pesos tiene China. que algunos pesos tiene. No creo que de pronto esto, incluso hasta puede haber un acercamiento con Clarín del gobierno. ¿Por qué? Porque Clarín está jugado con el Huawei. El 5G, tema que me parece que sería interesante tratarlo alguna vez aquí, el tema del 5G, donde Estados Unidos pierde la carrera en este campo con China, y parece ser que el medio más importante de la Argentina está jugado por el lugar. Traduzcámoslo Sí, para ¿no? los que somos analógicos con el tema del 5G, digo que es el modo de comunicación que se ve, que se va a imponer en el planeta y que va a transformar en multipoderoso a quien tenga la mayoría de esto. Y China tiene una guerra fenomenal. De hecho, algunas compañías, ¿te acordás lo que pasó el año pasado con Huawei y compañía? Por supuesto. Entonces digo, lo estoy Con tratando de... presos, es un tema del que pero uno sabe que desde el punto de vista geopolítico es de lo más importante que ocurre hoy. Bueno, si eso está pasando por gestión del gobierno de Alberto. Creo que viene por el lado también de la doctora. Intuyo. Intuyo, te pongo todo entre comillas, ¿no? Negrita Para que mañana, intuyo que viene por ese lugar, ¿no? Bueno, sería posición de un país que dejó de ser interesante. ¿Qué es? Uno trata de fondear cuál es el modelo político que tienen estos muchachos. ¿No? Siempre hablamos de esto. El otro día te hablé un poquito de la izquierda posmarxista, con anclaje en los populismo que puede acercarse en algún momento a Podemos, a todos los populismos latinoamericanos que terminaron, que se fueron todos en desbandada. Pero hay algún proyecto, qué sé yo, ¿cuál es el anclaje internacional que tiene Alberto hoy, peleado con casi todos sus vecinos? ¿Con quién se lleva bien? La gran pregunta es ¿con quién se lleva bien de sus vecinos? ¿Con quién tiene una relación más o menos armónica? No Bolsonaro. Su anclaje es la estudiantina de Puebla. La estudiantina de Puebla que también, bueno, puede entrar en la misma sintonía, ¿no? Ahora, podés detenerte porque decía, supuestamente, quizá, alguien dice, la doctora mira geopolíticamente a la Argentina con un aliado con China. O por lo menos con la alianza fundamental que no es los Estados Unidos. Que sería un... Curiosamente, en un momento donde Alberto va a anunciar, dicen todos, mañana. Podés esperar para el fin de semana, posiblemente, la fotografía del acuerdo. Argentina llega a un acuerdo por la deuda. Perdió mucho tiempo, hay mucho interés y están todos los valores como para llegar a ese acuerdo. Se va a llegar al acuerdo, por lo menos se puede ya este fin de semana mostrar alguna fotografía importante. Quizá por eso la anticipación al jueves de... no sé, de pronto uno tiene esas... está apresurado por anunciar el encierro, por comunicar que vamos a seguir absolutamente planchados e inútilmente planchados. Y esta sociedad tolerante, paciente, creyó el verso de los epidemiólogos, que concretamente, con toda su razón, dicen, lo peor, el pico viene, lo dijo acá nuestro amigo Berni, que en cualquier momento puede venir el pico. Cuando arrancó me dijeron que era en abril, ahora me están diciendo que a lo mejor viene en noviembre. Paren, muchachos, respétenme un poco.
Si no me respetan a mí, respeten a la gente. Respeten al que te mira. ¿Qué país económicamente va a quedar después de la cuarentena? Porque en algún momento va a terminar. Mira, yo te digo, yo escribí una nota al respecto. Para mí, el mundo post-pandemia va a ser tan porquería como el mundo pre-pandemia. En general, todo ese verso que muchos creen que van a cambiar, no va a cambiar absolutamente nada. Los países importantes van a seguir siendo los países importantes. Va a seguir siendo Estados Unidos, China, un poco más abajo Rusia, en Europa la importancia de Alemania, en el África va a estar Sudáfrica, acá Brasil con todos sus líos, tiene 400.000 millones de dólares de reserva, está en condiciones un poco más sólidas como para soportar su crisis política que es atroz y estructural. Argentina, nuestro amigo Bernie va a tener mucho trabajo. Si te leí, Va a tener mucho religión trabajo. y Fuerzas Armadas. ¿Por qué va a tener mucho trabajo? Porque en la Argentina va a haber muchos más pobres y va a haber más violencia. Tal vez aquellos tiempos en que caminábamos románticamente por Corrientes van a ser recordados como si fuera otro país. Esto no es barato, digamos. Estar meses que se vive de la edición de crocantes permanentes y los empresarios para ver si pueden continuar, anotarse. El Estado tan degradado con todo lo que se dio y con un país que está cerca de los 5.000 millones de dólares de reserva. Pensar, qué sé yo, casi un lujo intelectual de la Argentina post-pandemia. La Argentina post-pandemia va a ser atroz. Y me parece bien, ojalá que venga alguna inversión seria claro, desde algún lado, pero la Argentina post-pandemia, te diría, es eso, la veo muy desigual. ¿Por qué hablas vos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las iglesias? Mira, las iglesias es muy importante. Hoy, por ejemplo, en algunos lugares donde las Fuerzas Armadas intentan la reconciliación, que me parece que ya está porque, qué sé yo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Paleo, salió en 1983, no tienen absolutamente nada que ver con todo lo anterior, me parece que es otro ejército, incluso te diría es un ejército que podría perfectamente, qué sé yo, recibir 40.000 jóvenes más, no te digo para hacer servicio militar, para tomar como soldados y buscar cómo los vertebrás en las Fuerzas Armadas con la chancha y que reparten comida, están en un trabajo que es un operativo de orrego pacífico de otro momento, ¿no? Y esto, por supuesto, fue también llevado adelante por la gente de Quilmes, por la Cámpora, pero bueno, están y en muy buena relación también con los curas. Con los curas, con Sí, los claro, que los están curas en el lugar y populares. que contienen, obviamente. Bueno, es una militares y los sacerdotes son los que bancan ahí y acompañan ahí en esta cosa que es tan usual en la Argentina, que es 14 millones de tipos, que tiene que ver con la pobreza. Y los únicos que vos podés intentar elevarlos, pero para el consumo, para lo elemental, para que tengan que ver con la vida y no engancharse simplemente desde la marginalidad. Ahora, me preocupa algo que vos planteás y que es que viene una Argentina oscura, con una pobreza atroz y violenta. Pero por supuesto que sí, porque, digamos, a ver, gobernar es poblar, gobernar es crear riqueza y es crear trabajo. ¿Y vos? ¿De qué hablamos? ¿De qué manera? ¿Por dónde ves vos que haya alguna posibilidad de que alguien plantee acá lo que tenemos que hacer es crear riqueza, crear trabajo, fuentes de trabajo reales?
o vas a... El proyecto de vida es hacer, qué sé yo, una Villa Azul Blindada. de 2.792 kilómetros de distancia. Es imposible. Ahora, los otros días me decía alguien que gobernó, que formó parte de algún gobierno, no importa cuál, no reciente, mucho más antiguo, un hombre sabio, grande, y me decía, la impresión que es que el gobierno no tiene otra actividad que la pandemia, que está muy bien que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo. Ahora, todo el resto, para pensar en cambios, reformas laborales, tributarias, reformas institucionales, la nada. Se acordaron hoy, que me parece hasta celebratorio. Hoy el nietito Cafiero llamó creo que fue la primera gran reunión de gabinete para hablar de a ver qué se les ocurre a cada uno, qué se puede hacer con la pospandemia. Acaba de terminar. Acaba de terminar ahora, hace 6 meses que empezó el gobierno. Los primeros 3 meses estuvo hizo macrismo por todo el mundo, sacándose fotitos con los líderes y digamos, no hubo mucho más. Y después la pandemia, te lo dije acá cuando empezaba, esto es providencial para el gobierno. Sí, pues. Ahora, escuchamos, ya está. Ahora, si vos a los 75 días lo que tenés para decirme es que tengo que esperar otros 15 días, te digo, mirá, hermano, esto no es infectocracia, es mala praxis. Aunque tuviste buena praxis porque con las 3 primeras, hasta las 2 semanas, yo te bancaba el encierro. Entonces, después, casi te diría, estuvo de más, se comieron prácticamente el amague cruel de lo patético y terrible que venía y esperan muertos. ¿Sabés qué pasa, Jorge? ¿Cómo salís, si es cierto que de los laberintos se sale para arriba, cómo salís del laberinto que vos tabicaste? Porque si vos me dijiste, si no hago esto, son los muertos de Chile, si no hago esto, es el Brasil, si no hago... O sea, estamos ahora porque hicimos la cuarentena. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo sale de ahí? ¿Pero cómo se resuelve? Mira, es un virus que no conoces. Hacé comparaciones, no solamente las que te convengan. Pregúntate por qué Grecia no tuvo muertos. ¿Entendés? Pregúntate por qué en Vietnam no hay un muerto. Digamos, en algunos lados entra como en otros lados no entra. Ahora, aterrarse por los testeos que se hacen a sospechosos de estar enfermos en poblaciones de marcada tendencia más joven, hermano, podés decirme mañana 1.500 casos, que es más o menos lo mismo. Y no me asuste diciendo que van a ser 1.000 muertos por día y que se van a apilar los muertos porque se miente. ¿Y qué pasa cuando te corren te decir tu pensamiento no responde a lo que la mayoría dice que apoya a Alberto Fernández? Pero me parece muy bien desde el punto de vista de la encuesta. Lo que pasa es que la encuesta no es la que dicta mi ideología, mi manera de interpretar. Y entonces me decís, no, porque la encuesta dice, está lleno. Sobran los políticos en la Argentina que actúan de acuerdo a la encuesta. ¿Entendés? Yo una vez en un lugar ironicé que decía que, qué sé yo, si saben que en tal parte del pueblo hay diarrea, tiene que ir el político y hablar y repartir pastillas de carbón. Eso no es así. El político tiene que pulverizar las encuestas. Si tenés ganas de hacer política, si querés tomar la política simplemente como un laburo, claro. No se escucha el amigo Berni, que yo sé que es una proyección política, que es el gobernador, que está absolutamente encaminado. Pero bueno, la política, hermano, no es construir poder para resolver. Si resolver los problemas de la sociedad. Ahora, si vos me vas a mandar mañana voy a estar horas ante el portón verde y los mobileros, que cada vez que parece que hablan a las 7, no, 7 menos cuarto, no, a las 8. Y después aparecen los 3 con cara de asustados, una buena foto.
O las fotos que sacaron hoy en todos los medios que parecen Butch Cassidy, Sos malo. Kicillof Sos malo, y Larreta, que yo sé que... Pero fíjate, mirá el rostro de Kicillof. Es Raskolnikov, hermano. Está mucho más preocupado. Está muy preocupado. Y están todos asustados. Y vos decís, mira, no hay ningún fundamento científico ni técnico que te pueda asegurar que vas a tener muertos apilados. No extorsionen más con los muertos. ¿Extorsionan? No extorsionen más con los muertos. Hoy me dijeron que a Larreta le llegó una encuesta. Viste que, ya sé que me vas a tirar por la cabeza, te va a enojar con lo que voy a decir, pero venga. Viste que se van a permitir salidas un poquito más con los chicos en la capital federal, salir a correr a las 8 de la noche. No te veo preocupado por salir a correr a las 8 de la noche y demás. Porque a Horacio Rodríguez Larreta le llegó una encuesta en donde empieza a filtrar esto que vos decís, que la paciencia y la obediencia porteña empieza a tener su límite después de 75 días. Mira, yo respeto a Larreta. Si Larreta llega a esa conclusión por la lectura de una encuesta, voy a pensar mal de él. ¿Entendés? Me parece que no es por la lectura de una encuesta. Él se da cuenta y por supuesto que uno tiene que entenderle la cuadratura, su expectación política. Es un muchacho que creció con esta cuestión. Y por supuesto que también, creo que lo comenzamos acá, lo anticipamos, acá se desató el 2021. La elección intermedia. Se desató la elección intermedia. Y él está bien y él sabe, tengo entendido, no porque se lo tenga que decir ninguna encuesta, que lo único que se tiene que resolver es el tema del transporte. Ahora, muchachos, si no pueden resolver el tema del transporte, dedíquense a otra cosa. Que aclaremos por qué. Pues vamos, por el mayor centro o lugar o sitio de infección. Pero yo no sé, poné 500, poné los colectivos, poné colectivos en cualquier lugar, en estaciones como hacían antes para ir a la cancha, por supuesto con la distancia de cada uno. Fíjate cómo lo resolvés. Pero no podés tener paralizada a esta sociedad como lo está, en virtud de muertos que en algún momento van a venir y que yo te digo, mirá, no, según los números que yo veo y con las fuentes que tengo yo de información, no creo que sea. Y vas a tener, qué sé yo, una fuente muy importante y podrá haber, qué sé yo, 50.000 casos. Vas a tener 50.000 casos, tenés una población joven, vas a tener algunos muertos. Pero permití que la gente se muera de un buen infarto, que se muera de un cáncer, de un ACV, de todas las cosas que nadie más se trata por... Sin metáfora esto que estás diciendo. Por porque supuesto. Los otros días hablaba con alguien que tenía 5 stent y que necesitaba hacer sus controles y no tiene modo, no puede hacerlo porque todo está aplicado al tema del COVID, ¿no? Pero por supuesto. Se va a anunciar el jueves, mañana, por 15 días más. La información que yo tengo es que por lo menos hay 2 periodos más de 15 días. O sea, tenemos 3 quincenas por delante. Muchachos, no se la va a bancar la sociedad. Y no serían tontos si esperan que una encuesta se los diga. Ya están agotados todos los discursos, todas las extorsiones. Ponete serio, focalizá los conflictos, testea donde tenés que testear y paremos con el tráfico de angustias existenciales. La mencionaste al pasar y mencionamos China y dijiste que estaba, no me acuerdo cuál fue el adjetivo, pero muy tranquila la doctora, que estaba casi Yo no puedo saber cómo está la doctora. Lo que yo intuyo que la doctora debe estar harta de ser la imagen de la corrupción y tener información detallada de todo lo que se robó y se roba en la Argentina en los últimos tiempos. E incluso muy cerca. ¿Entendés?
que me parece que de pronto, ¿qué es lo que empujan ahora? La cuestión de la justicia, de la que ya hablamos, yo no quiero repetir, no me gusta repetirme. Ya hablamos del tema de la justicia, ¿qué se habla? De la Corte, de la cuestión de los jueces. Me contaron que Cambiemos va a lanzar ahora una ofensiva contra el proyecto de reforma de justicia, diciendo que Rafecas en realidad, que no se cuestiona demasiado, porque creo que casi todo el mundo tiene un cierto respeto jurídico y personal por Daniel Rafecas, es la intención de modificar todo el sistema de la procuración para licuar los poderes del resto de la justicia y transformar al procurador casi en un todopoderoso judicial. Me parece que va a ser un debate largo. No creo que salga todo esto con mucha facilidad. Es lo que uno escucha. A mí, sinceramente, vos sabés que la cuestión del periodismo de denuncia, lo que hablábamos del periodismo patrullero, y la verdad, mis diferencias y casi te diría, me molestan mucho los que hacen política nada más con las denuncias de corrupción. Un tema, viste, que desde la Divina Comedia, del pobre Dante Alighieri, viste, que mandó a todos los corruptos al infierno y después, pobrecito él, se tuvo que exiliar por una denuncia. El tema de la corrupción hay que tomarlo con un poco más de profundidad. ¿Entendés? Si no, yo busco tus chorros, vos buscás los míos. Se aberreta mucho la política. Sí, claro. Aparte esta historia de la compensación del afano. Yo afané, pero vos afanaste más. Veamos en todo caso si licuamos Bueno, me parece que de pronto la doctora puede estar enfrascada en algunas cosas que tienen que ver con los negocios que pueden tener cualquiera. ¿Y qué es lo que viene ahora? Las denuncias, la guita que se llevó afuera, los que se llevaron fuera. Y es, qué sé yo, uno quiere perjudicarlo al otro por sus amigos y nos tiramos también con los amigos. Y yo, sinceramente, en esto hubo una persona que fue absolutamente ejemplar, yo sé que vos no lo... que fue Carlos Menem, que Carlos Menem dijo, yo no tengo espejo retrovisor. ¿Entendés? Pasamos... Jorge, si un colega tuyo portugués que conoce poco la Argentina viene y te pregunta, y digo portugués porque sé de tu afecto por el... Es un país bellísimo. Maravilloso, maravilloso. Maravilla. Algún día haremos un programa solo hablando de esas Pero por favor, hablando de Fernando Pessoa. por ejemplo. Si te preguntara, ¿cuál es el proyecto político más importante que tiene Alberto Fernández? ¿Qué le contestás? Intuyo que el proyecto político más importante que puede tener él es permanecer y zafar a la Argentina de la pandemia y tratar de hacer alguna cosa consensual como la que armó. Y no mucho más, no creo que tenga... Todos aquellos que le hablan o que pueden hablarle vos tenés que ser el núcleo de una gran fuerza. Sinceramente lo veo demasiado inteligente para eso al pibe. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto político del peronismo? Si existe. Te dije el otro día, existen peronistas, no existe peronismo. ¿Por dónde puede venir la cuestión? Y de pronto hasta podés comprenderlo, porque te dicen, primero tenemos que salir de todo este infierno de la deuda y ahora la pandemia y ahora, viste... como para después ponerse a pensar, está bien que hoy Cafiero haya llamado al gabinete que tiene, que viste que no es un gabinete de luminarias, ¿no? Pero para preguntarle ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos acá, nos metieron para esto. No estamos nada más, no es solamente atajar penales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero digo, viste que uno arbitrariamente puede decir cuál es el proyecto de la doctora. Bueno, la doctora tenía un proyecto, una aspiración grande, de una suerte de un liderazgo no centralizado, no quiero decir la tercera posición de Perón, pero soñaba con un liderazgo distinto, soñaba con... Me parece que el proyecto, en todo caso, si es que existió, de la doctora lo tuvo el extinto. Lo tuvo...
y en una coincidencia histórica con otros estadistas importantes. Por supuesto que hubo muchos. Yo te rescato dos. Sí, Chávez. Rescato Chávez y sobre todo Lula. Ese momento histórico me parece que fue importante y que pudo haberse pensado en algo más, pero no veo proyecto. No ves un proyecto. Bueno, dame un segundo que quiero preguntarte algunas otras cosas. Dame un segundo. ¿Arregla el tema de la deuda? Sí, se arregla. Se puede anunciar que se arregla, por supuesto que desde que se anuncia hasta arreglar va a pasar un tiempo, ¿no? Tenés que hacer una presentación en la SEC, tenés que hacer muchas cuestiones. Se arregla por un precio superior al que se podía haber arreglado hace 2 meses. Hace 2 meses perfectamente podían haber cerrado en 48 centavos el bono. Ahora pueden arreglar en 51 de pronto. En tu sitio, en Jorge Asís Digital, creo que todo el mundo lo lee, pero al que no, a Jorge le gusta, en algunos, a Oberdán Rocamora, ponerle nombres a cada uno. La doctora, la joven de Flores de Girondo y demás. Gardelito habías puesto de Guzmán porque si le salía se transformaba en Gardel. Y sí, si le salía se transforma en Gardel. Le va a salir, pero no salió por Gardelito. ¿Sí, no? Salió, acá colaboró mucho la doctora, que la doctora lo puso ahí a Galuccio. Colaboró Sergio Massa, con sus que contactos. también con sus contactos y de pronto David Martínez, trabajaron en alguna combinación. También habló por teléfono Vélez, y la doctora fue la que decidió, esto se arregla. Hay que acordar. Argentina no puede caer en default. Va a tener muchos problemas, porque en junio, como te dije, vencen otros 560 millones de dólares. Que bueno, se sigue con la doctrina de pagarlo o no pagar y seguir. Siga. Y el siga, que es, digamos, se hace con la deuda lo que se hace también con la pandemia, ¿entendés? Se alarga, se la tira. Mencionaste a alguien que es Gustavo Vélez, del que muchas veces lo trajimos a la mesa, pero no nos detuvimos. Hago una pequeña pausa y me contás exactamente cuál es el papel de Gustavo Vélez hoy en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Me das un segundo? Sí, querido, pausa. ¿cómo no? ¿Gustavo Vélez es en el gobierno de Alberto? Y debe ser el principal asesor, el consejero más cercano que tiene. Y bueno, de lo más transparente y enigmático. No habla, no hace. No habla y qué sé yo. De pronto puede incomodar a algún ministro, puede incomodar a Felipe Solá, quizás, ¿no es cierto? Felipe Solá, te lo dije alguna vez, está todo el día que trae argentinos desde el exterior y demás, y en todos los aspectos que tienen que ver con política internacional y demás está Vélez al lado. Hay algunos vasos comunicantes que tienen que ver con los amigos de Alberto y también con la ciudad, que bueno, que en algún momento van a dar mucho que hablar. Que hablaremos en la próxima. Un placer verte, no solo personal, por ser un espectador privilegiado, sino de la cantidad de gente que hoy te ha premiado con la audiencia más alta de la tele, así que te felicito. Un placer verte. Esto es, por favor, esto es Animales 2020. Soy Luis Novarecio, será hasta mañana.